Bueno, en este vídeo vamos a abordar la explicación de la unidad didáctica 9, la unidad didáctica que se llama Documentos, Información y Registros Públicos. En esta unidad lo que pretendemos, entre otras cosas, es distinguir los principales documentos de la Administración, elaborar y presentar documentos ante la Administración, reconocer también los derechos y deberes, vamos a ver los derechos y deberes que tenemos frente a la Administración, algo de esto vimos en el tema 6 con los funcionarios públicos, y a qué tipo de información o cómo podemos acceder a la información administrativa y a los archivos y registros de las administraciones públicas. Son muchos apartados, pero en realidad el tema es más bien cortito. Primer punto, documentos administrativos, soportes documentales. En este caso, en este punto, lo primero que vamos a hacer es definir qué es un documento administrativo como documento. Definimos qué es un documento. En general, un documento es una expresión gráfica, textual, sonora o imagen. No tenemos que ceñirnos que un documento sea solo algo textual. Es más, quizás cabe aquí señalar que algo sonoro es un documento, ¿vale? Que está recogida en cualquier tipo de soporte, incluidos los soportes informáticos. Ahora bien, para que un documento se pueda considerar administrativo se tienen que cumplir dos requisitos. El primero, que produzca efectos jurídicos. El segundo, que sea válidamente emitido por un órgano de la administración. Dentro de la administración, los documentos cumplen dos funciones importantes. La primera, deben servir para dejar constancia de los actos administrativos. Y la segunda, sirven como medio de comunicación de los actos de la administración, tanto a nivel interno como externo. Es decir, estos documentos nos valen no ya para presentar lo que tengamos que presentar, sino para que dejemos constancia de todo lo que se está haciendo en la administración y podamos en un caso posterior, en un futuro, bueno, pues pedir lo que sea de la administración o demostrar que ese documento, ese acto, está suscrito en un documento. Y hablando de soportes documentales, que sería la otra parte de la pregunta, del apartado, bueno, pues los soportes documentales administrativos no se habla que sea uno o sean otro, simplemente que tienen que cumplir dos requisitos. El primero, que deben permitir dejar constancia de la transmisión y recepción, de las fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones. El segundo de los requisitos es que deben identificar correctamente al remitente y al destinatario. Bien, esto significa, como se puede ver, que en principio aquí hay muchos medios, muchos soportes que podrían servir. Por ejemplo, una carta o, por ejemplo, una transcripción web, una conexión web, una aplicación web bien definida podría servir para cumplir esto. Una aplicación web bien definida podría ser la página web de la administración de la agencia tributaria, en la cual pues permite todo esto que está aquí y sería un soporte documental como otro cualquiera válido. En cualquier caso, además de que se cumpla todo esto, los documentos administrativos se podrán transmitir por soportes documentales en aquellos soportes que permita en cada momento la administración. Segundo apartado, clasificación de los documentos administrativos. Bueno, esto nos va a sonar un poco porque algunos de ellos ya los hemos visto. Algunos de ellos los vamos a meter dentro de otro grupo, de otra clasificación. Es el caso de los documentos de decisión. Documentos de decisión que ya hemos visto, los acuerdos y la resolución. Un acuerdo es una declaración que recoge las decisiones adoptadas por los órganos competentes durante la tramitación de un procedimiento. Acordaos que esto era cuando entre las partes había un acuerdo antes de llegar a la resolución. ¿De acuerdo? Antes, como una especie de vista previa, las partes, siempre que no incumplieran el derecho jurídico, podían llegar a un acuerdo entre las partes, el que fuera, y eso ponía fin al procedimiento. La resolución también es una decisión que ejecuta el órgano en concreto y también pone fin al procedimiento. Esto que ya conocíamos por separado, ahora lo agrupamos y ambos son documentos de decisión. Otros dos documentos que ya conocíamos, la notificación y la publicación. Acordad, la notificación es como cuando comunicamos una resolución, un acuerdo o lo que sea de un procedimiento administrativo de forma personal a una persona. La publicación es cuando tenemos que comunicar algo a un número indeterminado de personas y en este caso se hace mediante un diario oficial, un tablón de anuncios o cualquier tipo de medio de comunicación que permita que al que puedan acceder un número de personas indeterminado. Además tenemos otro documento cuyo su apartado se llama comunicación,
Y dentro de esto tenemos dos, el oficio y la nota interior. Diferencia entre uno y otro, el oficio es cuando la comunicación se produce entre órganos, unidades pertenecientes a distintas administraciones o entidades. Por ejemplo, la concejalía de un ayuntamiento la concejalía de medio ambiente de un ayuntamiento le pide ayuda a la consejería de medio ambiente de la Junta de Andalucía para ejecutar cualquier historia de medio ambiente. Eso es un oficio, porque un ayuntamiento se lo está pidiendo a una consejería de la Junta. Son dos administraciones públicas distintas. Nota interior, cuando la comunicación se produce entre unidades opuestas jerárquicamente dependientes de un mismo órgano superior. Por ejemplo, la Concejalía de Urbanismo le pide a la Concejalía de Medio Ambiente, pues lo que sea. Concejalía, dentro de la unidad de un ayuntamiento. Luego una nota interior. El Ministerio de Educación le pide al Ministerio de Trabajo colaboración para colocar a los recién titulados. Eso es una nota interior, porque va de un ministerio a otro ministerio. Estos dos mismos documentos, aunque no es objeto del tema, pero no cabe de más el comentarlo, también se usan en la empresa privada, el oficio y la nota interior. ¿Cuándo se usa un oficio o qué connotación, qué definición tiene un oficio en la empresa privada? Pues cuando una empresa le pide algo a otra empresa, una empresa de transporte o de una constructora le pide material, le pide herramientas a otra empresa constructora, se la pide prestar. Pues hay que hacer un oficio, ¿vale? Le estamos pidiendo, es una petición de una empresa a otra. Un departamento, el departamento de contabilidad, le pide al departamento de recursos humanos personal. ¿Cómo se lo pide? Mediante un documento que es una nota interior, ¿de acuerdo? Dentro de la empresa, entre varias empresas, fuera de las empresas. Dentro de una misma administración pública, concejalía, dos concejalías, consejería, dos consejerías, ministerio, dos ministerios, entre distintas administraciones, de una consejería a un ministerio, de un ministerio a una concejalía, de una concejalía a una consejería, distintas administraciones públicas, local, autonómica o del Estado. Oficio y nota interior se consideran documentos de comunicación y a su vez, junto con publicación y notificación, se consideran documentos de transmisión. Siguiente apartado, documento de constancia. Este quizás ya lo habéis visto en comunicación, por lo menos nombrado. El caso es el mismo. El caso es el mismo, me refiero a que la definición es la misma. ¿Qué es un acta? Un acta es un documento que sirve para acreditar hechos, juicios, circunstancias o acuerdos producidos. Certificado. El certificado sirve para dejar constancia de actos o situaciones de carácter personal con el objetivo de que surtan efectos en el ámbito público o privado. Por ejemplo, un certificado de un curso. Fulanito de tal certifica que don o doña fulanita de tal ha obtenido el curso, no sé qué, no sé cuánto. Es un certificado, ¿vale? Bueno, pues lo mismo en el ámbito de la administración pública. La administración tributaria certifica que don fulanito de tal no ha presentado declaración de la renta en los últimos 3 años porque no hacía falta por sus ingresos, no sé qué, no sé cuánto. Es un certificado. El acta, bueno, pues el acta desde una comunidad de vecinos hasta cualquier tipo de acta, lo que sirve es para se hace una definición de los hechos que se han producido, más o menos resumido, y se deja constancia y se lo firma siempre el responsable, el presidente, la dirección, en fin, depende del ámbito en el que nos encontremos. Y el certificado de actos presuntos, esto es nuevo es particular de la administración pública, lo que acredita es la existencia y la validez de un acto presunto. Acordar, el acto presunto era lo contrario a los actos expresos, y cuando la administración no ha dictado resolución a un procedimiento, podemos hacer un certificado de que el acto es presunto, es decir, que todavía está en trámite, ¿de acuerdo? Entonces, si se necesita, si algún administrador necesita un certificado de este estilo, podría pedirlo. Estos tres son documentos de constancia. Y por último, documentos de juicio. También lo hemos visto, el informe, también puede ser que lo hayáis visto en comunicación. En cualquier caso, acordado, el informe, la finalidad era proporcionar una serie de valoraciones, opiniones y demás, estaban realizados por un facultativo y no eran vinculantes dentro de un proceso administrativo, un procedimiento administrativo, ¿vale? Pero sí tiene que estar hecho por un facultativo. En este caso, el informe, bueno, tiene también una serie de elementos, tiene una serie de apartados que se tienen que cumplimentar, igual que el acta, igual que el certificado, pero bueno, también hay muchas formas de hacer un informe. En concreto, lo que a nosotros nos interesa es saber la finalidad y saber qué es un documento de juicio. Pasamos al siguiente apartado, apartado 3. Documentos tipo ante la administración. Bueno, pues toda persona física, hay que saber que toda persona física o jurídica puede ejercer el derecho de petición individual o colectivo ante cualquier institución pública,
Las peticiones podrán tratar sobre cualquier asunto comprendido en el ámbito de competencia del destinatario, con independencia de que afecte exclusivamente al peticionario o sea de interés general. Para el ejercicio de este derecho, los ciudadanos pueden elaborar y presentar una serie de documentos administrativos, dependiendo el derecho que se quiera ejercer. Por ejemplo, solicitud. Es un documento que contiene una petición de un ciudadano, peticiones, una o varias, que van dirigidas a promover la actuación de un órgano administrativo para satisfacer pretensiones basadas en esto. Por ejemplo, se solicita que una calle en la que hay mucho tránsito de coche, se solicita que se haga peatonal. Pues tendría que presentar una solicitud. Denuncia, documento por el que cualquier ciudadano pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un hecho que pudiera llegar a la iniciación de un procedimiento administrativo. Denuncio que hay un boquete en el suelo desde hace un montón de tiempo y el ayuntamiento no lo arregla. Entonces presento una denuncia dentro del ayuntamiento para que la arregle. Alegación. Me ha sancionado el ayuntamiento con una multa y no estoy de acuerdo. Pues presento un documento en el que el interesado aporta, hay que aportar valoraciones, datos y demás que aleguen que esa multa es injusta. O yo no estaba aparcado ahí, ese no es mi coche, en fin. Y después tenemos los recursos administrativos, que ya sabemos lo que es. Son actuaciones de los particulares las que se solicita a la administración la revisión o revocación de alguna resolución. Es decir, mientras estos tres se usan cuando presento un documento que presenta una petición de denuncia de delegación, los recursos administrativos se emplean cuando normalmente ha habido ya una resolución. Entonces recurro esa resolución. Voy a un siguiente paso. Punto 4. Establece los derechos y deberes de los ciudadanos ante la administración. Los derechos, pues todos estos que tenéis aquí. Algunos son parecidos a los que veíamos en el tema 6, los derechos que teníamos los administrados, los derechos que tenemos ante los funcionarios públicos. Bueno, esto un poco hay que leérselo, saberlo pues, más o menos por encima y sobre todo no confundirlo, no se puede confundir un derecho con un deber. Los deberes sí que son más recogidos, podemos agrupar en dos grandes bloques, que el primero es colaborar con la administración y el segundo comparecer ante las oficinas públicas. Colaborar con la administración, los ciudadanos están obligados a facilitar a la administración informes, inspecciones y cualquier acto de investigación. Por ejemplo, si la agencia tributaria, volvemos a lo mismo, te pide o te dice que tiene datos sospechosos sobre ti, te pedirá a lo mejor algún tipo de documento, algún tipo de factura, por ejemplo, o algún tipo de algo que acredite pues ciertos ingresos quizás o ciertos gastos que tú estás acreditando, que tú estás declarando en esa declaración de la renta. Entonces, tienes que colaborar con la administración. Si la administración quiere hacerte una auditoría contable, si la administración tienes que colaborar, tienes el deber de colaborar. Se te puede acusar en cualquier caso, si no lo haces, de obstrucción de la justicia y eso está en la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Vale? Obstrucción creo que se llama obstrucción ante la administración pública o simplemente obstrucción de la justicia. Y es un delito que puede estar penado. Incluso está con cárcel dependiendo de la obstrucción que se ejerza. Siguiente, comparecencia ante las oficinas públicas. Igual que nos pueden solicitar colaboración, nos pueden solicitar que comparezcamos y que declaremos en persona. Cuando será obligatorio en este caso solo si la ley lo tiene así previsto. Si no, pues no será obligatorio. ¿Vale? Habrá que saber cuándo sí y cuándo no. De todas maneras, siempre que nos cite la administración pública, si yo quiero, voy y ya está. Y lo dejo claro y se acabó. ¿Vale? Estos son los dos deberes que tenemos como ciudadanos. Estos son los derechos. No se deben confundir uno con otro. Repito. Pasamos al punto 5. Información, atención y participación del ciudadano. Dentro de los derechos que tenemos como ciudadanos, hay tres que son más importantes que los demás, que son el de información, el derecho a la atención y el de participación en los procedimientos. Son sencillos en realidad. El de información administrativa. La información administrativa es el cauce a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones. ¿Qué tipo de información pueden acceder los ciudadanos? Pues información general y particular. Esto ya nos suena también de temas anteriores. ¿Cuál es la información general? Pues información de dominio público, la información que deben saber todos los ciudadanos y que, bueno, se tiene que transmitir y puede llegar a cualquier ciudadano sin que los ciudadanos se tengan que identificar ni nada, porque es ya digo, de dominio público. Y la particular es una información que solamente concierne al Estado o a los contenidos de ciertos procedimientos que se están tramitando
pero que concierne solo a un ciudadano. Por ejemplo, si está tramitando tu declaración de la renta, pues le importa a ti nada más, ¿no? Esa tramitación de ese procedimiento, que sería el procedimiento de declaración de la renta, no le interesa a nadie más. Por lo tanto, a esa información nada más que se podrá acceder mediante un conjunto de claves y de contraseñas. Otra cosa es que ya el administrador coja la información, la comparta con el que le dé la gana o comparta las claves, lo que sea. Pero en principio esa información solamente llega mediante un sistema de claves y de contraseñas al administrador que le interese. Después tenemos el segundo derecho más importante, la atención al ciudadano. La atención al ciudadano implica una serie de funciones. Las funciones de los servicios de atención al ciudadano son las que están aquí. Recogida y recepción y acogida, orientación e información, gestión, recepción de las iniciativas o sugerencias, recepción de quejas y reclamaciones y asistencia a los ciudadanos en el derecho de petición. Es decir, todas las administraciones públicas están obligadas a recoger nuestras iniciativas, nuestras sugerencias y además también están obligadas a tener un servicio de recepción de quejas y de reclamaciones. Quejas y reclamaciones que hay que contestar a su debido tiempo y según dice la ley de consumo. Lo que vulgarmente son las hojas de reclamaciones, bueno, pues las administraciones públicas también las tienen. Para poder llevar a cabo las funciones anteriores, la Administración General del Estado dispone de oficinas de información y atención al ciudadano en la sede de cada ministerio. Después, en cada comunidad autónoma y en muchos municipios también existen oficinas de información y atención al ciudadano. Nosotros aquí, por ejemplo, en Cádiz tenemos la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, OMIC. No recuerdo dónde está, antes estaba en la calle Juan Ramón Jiménez y ahora no sé si se ha movido de ahí. El caso es que es lo mismo que existe a nivel de la Administración del Estado, pero a nivel local. Y el tercer y último derecho importante o fundamental que tenemos los ciudadanos es la participación administrativa. Los ciudadanos pueden participar en la mejora de los servicios públicos y para ello pueden presentar quejas, reclamaciones y sugerencias dependiendo el grado de participación que queramos. Una queja, ¿qué es? Pues la facultad que puede ser ejercida por cualquier ciudadano independientemente de su condición de si es interesado o no, mostrando la insatisfacción ante cualquier tardanza o desatención por parte de la administración en algunas de sus actuaciones. Es decir, yo me quejo porque el servicio que ofrecen en las ventanillas de Hacienda pues no es el adecuado, ¿vale? Reclamación. No se debe confundir la reclamación con la queja. En este caso, una solicitud en la que se pone en conocimiento de la administración cualquier tipo de actuación irregular. Por ejemplo, se ha equivocado alguien. Alguien se ha equivocado y ha ido en contra mía. No se trata de que quien se haya equivocado lo haya hecho a propósito. Probablemente no lo haya hecho a propósito, pero está equivocado. Y quien ha sido perjudicado ha sido yo. En ese caso se pondría una reclamación. Y una sugerencia es una propuesta. Sugerencia es sinónimo de propuesta, es decir, yo creo que yo mejoraría este servicio de esta manera. Bueno, pues los ciudadanos tenemos derecho a estos tres tipos de participación. Como bien pone aquí, en todos los organismos debe haber una unidad que se encargue de administrar esta información, esta participación, este tipo de participación. Y pasamos al último apartado del tema, archivos y registros públicos. Los órganos administrativos deben llevar registro general en el que se hará constar la entrada de todo escrito o comunicación que se ha presentado o que se reciba. Esto es, que tiene que haber registro de entrada y de salida de todos los documentos que por allí pasen. Esto supongo que lo habréis visto en comunicación por aquello de que, o por lo menos habéis visto el sello de entrada, el sello de salida. Por eso existe también en las administraciones públicas. ¿Los lugares donde podemos presentar los documentos dirigidos a la administración? Pues dependerá un poco. Pero bueno, los lugares en general son registros de los órganos administrativos al que se dirijan, es decir, todas las consejerías, todas las concejalías y, si no concejalías, por ejemplo, ayuntamientos, consejerías y ministerios, todos tienen que tener lo que se llama el registro. ¿Qué es el registro? El registro es un lugar en el que pasan todos los documentos y depende de dónde vayan, desde ahí se distribuyen a los demás. Por ejemplo, voy a domiciliar el pago de un impuesto local, pues me voy al registro y mediante el registro presento un documento que me lo sellan para que quede constante que lo presenté un día en concreto y ahí registro será el que, pues supongo que será a impuestos, a trámites o como se llame ese departamento, mandarán tu petición de que ese impuesto se domicilie, ¿vale? Registro de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier administración de comunidades autónomas, de cualquier entidad de ámbito local,
Pues lo mismo que antes, lo que pasa es que un órgano administrativo quizás más preciso, ¿vale? En un ayuntamiento puede haber un registro general o puede haber un registro más específico de cada departamento, ya depende de cómo esté organizado. Oficinas de correo, representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero. Pues también, si no estoy cerca del ayuntamiento donde tengo que presentar el registro, pues quizá o estoy fuera del país, puedo en alguna de estas oficinas puedo presentar el documento que tenga que presentar y en cualquier otro lugar que se establezca en un momento dado. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros, esto es importante, y a los documentos que formando parte de un expediente obren en los archivos, cualquiera que sea la forma de expresión, siempre que tales expresiones correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud. Es decir, algo que haya terminado yo puedo siempre acceder, ¿vale? Yo solicito algo el 1 de enero, si yo tengo el derecho a acceder si ya se ha terminado ese procedimiento. Si está en trámite, no puedo acceder todavía, ¿vale? El acceso a documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a estas. Lo hemos visto antes un poco, esto sería información particular. El derecho de acceso conlleva el de obtener copias o certificados de los documentos que sean autorizados por la Administración. Yo puedo acceder y además de acceder tengo derecho a que me saquen una copia o un certificado de, por ejemplo, la resolución. Hemos dicho que solamente accedemos a procedimientos que ya hayan acabado. Bueno, pues puede ser que haya un procedimiento que haya terminado, incluso que me hayan mandado la resolución y yo ya la haya perdido y ahora necesito esa resolución o esa sentencia. Pues tengo el derecho de que volver a acceder a ese registro que ya acabó y que me saquen una copia. Algunos archivos de registro se regirán por disposiciones específicas debido a la información que contienen, por ejemplo los que contengan datos sanitarios personales de los pacientes, registro civil o archivos históricos. Bien, esto quiere decir disposiciones específicas generalmente son regirse por la Ley Orgánica de Protección de Datos y más concretamente el apartado que habla de la información o datos de carácter personal, que son datos especialmente protegidos. Bien, eso no significa que yo no tenga derecho a acceder a ellos. De hecho, se puede acceder al registro civil, bueno, pues para consultar la partida de nacimiento o se puede acceder a cualquier dato sanitario para cualquier expediente médico. Pero claro, tiene que ser, esto es información particular, es decir, solamente puede acceder el interesado. Bien, pues hasta aquí el tema 9 y hasta aquí también el temario del curso. Espero que estos vídeos hayan ayudado y hayan servido para más que para probar, para aprender algo de una materia que quizás es un poco densa, ha sido un poco densa y un poco lastimosa incluso en algunas partes. En otras espero que haya sido por lo menos sorprendente, por aquello de que es una materia desconocida y en cualquier caso es una materia, como habéis visto, útil. Una materia que quizás no se use nunca, pero que cuando se necesite usar quizás haya pocas personas alrededor tuya que sepan estos conocimientos. Por lo tanto, siempre está muy bien eso de diferenciarse, ¿no? Ya sabéis que las empresas está muy de moda eso de qué tienes que aportar, ¿no? Que no me aporte otro. Bueno, pues quizás vosotros y vosotras podéis aportar el conocimiento en estos 9 temas que quizás otros a vuestro lado pues no puedan aportarlo. En cualquier caso, bueno, espero que aprobéis todo y todas, si no ahora en la recuperación y como muy tarde en junio. Porque, hombre, tampoco es un módulo de 3 horas que tampoco creo que sea tan complicado y creo que a pesar de que ha sido un ritmo muy, muy constante, creo que eso de partir los temas ha estado bien. Bueno, ya de otra manera algo sacado en conclusión por los distintos portafolios, lo cual también se agradece que os explayéis los portafolios y ya está. Únicamente pues desearos lo mejor en lo que queda de curso, en el resto de módulos y sobre todo pues en lo que queda de vuestra formación. Pues nos vemos en clase, nos vemos por los pasillos.